Hola a todos, hoy estamos aquí de nuevo para ver cómo podemos introducir texto con formato. Vamos a usar un componente de Swing llamado eh, campo de texto con formato, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir que a la hora de introducir datos, pues le demos un formato que nosotros deseemos. Veis que he preparado un proyecto donde vamos a poder meter números eh, que le quitamos la parte decimal, números que solo, aunque pongamos más decimales, se va a quedar solo con dos, un formato de fecha donde, pues, por ejemplo, yo puedo elegir cuántos dígitos para el año, un formato de hora donde solo quiero incluir la hora y los minutos, no quiero incluir los segundos, un número que exprese un porcentaje, pero solo con dos decimales, e incluya el signo del tanto por ciento, expresar una cantidad numérica para la moneda, para que el símbolo del euro se quede incluido, o, por ejemplo, controlar la entrada de un número de teléfono donde yo estoy esperando 9 dígitos y el usuario lo meta en ese orden, ¿de acuerdo? Perdón, en ese formato. O un NIF de una persona, una letra, es decir, los 8 dígitos del DNI más la letra A, bien para que me permita que solo pueda meter eso, 8 dígitos y la letra. ¿Veis? Esto veréis que se incluye una máscara, que es un filtro que podemos incluir para que si yo estoy esperando un dígito, pues solo permita dígitos, si estoy esperando una letra al final, solo permita una letra, ¿de acuerdo? Así evita errores en la entrada. Bien, os hago una demostración de uso y vemos cómo hay que conseguirlo. He preparado lo siguiente, cuando yo escriba aquí y abandone el componente, eso se llama perder el foco, es decir, cuando esté aquí escribiendo y luego pinche en otro componente, ha perdido el foco. Lo he preparado para que en la parte inferior se muestre el valor que he introducido realmente en la parte superior. No el que se está presentando, que ese sería con formato, sino el que hemos introducido. Entonces, si yo escribo una cantidad numérica aquí y le pongo varios decimales, cuando pincho en otro componente y pierde el foco, el valor que he escrito se muestra en la parte inferior. Por cierto, este punto es de los miles, ¿de acuerdo? Los decimales lo ha perdido. Si ahora escribo aquí otro número con varios decimales, todo eso, cuando pierde el foco, en la parte inferior, ese número, el que yo había introducido, es redondeado a dos decimales, ¿vale? Para la fecha, yo escribo 2 dígitos para el día, un dígito, por ejemplo, para el mes, 2 dígitos para el año, y veis que él me ha puesto el segundo dígito para el mes, ¿de acuerdo? De forma que este es el formato de fecha. Para la hora, está esperando que meta la hora, solo la hora y los minutos. Si yo escribo los segundos no se tienen en cuenta, ¿vale? Y solo se almacenan horas y minutos. Está esperando, aquí está esperando una cantidad numérica con varios decimales y el signo del tanto por ciento, pero solo se va a quedar con 2 dígitos de los decimales y el símbolo del tanto por ciento para expresar ese porcentaje. Para la moneda, pues está esperando que yo escriba una cantidad numérica con el símbolo del dólar, perdón, del euro, pero se va a quedar solo con dos decimales en el formato clásico, ¿vale? De cantidad numérica, dos decimales y el euro. Para el teléfono yo voy a escribir hasta, bueno, si intento escribir una letra, veis que suena el pip del altavoz, indicando que es un carácter no permitido, solo está esperando dígitos y tengo que escribir los 9, ¿de acuerdo? Bien, y ese sería el número de teléfono. Observar que lo que se guarda realmente es también los guiones, y yo lo he puesto como separación en esa máscara, junto con los dígitos. Esto habría que luego tratarlo para que, si yo quiero solamente quedarme con los dígitos del teléfono, que suprima los guiones. Bueno, por eso tratando los strings, ¿no? La cadena de caracteres, como ya sabemos, eliminando el carácter que no deseamos y tal. Bien, para el NIF, si yo intento presionar texto que no sean dígitos, no me lo va a conseguir, no me lo va a recoger. Si yo empiezo a escribir ahora sí los 8 dígitos de un NIF, me los toma. Y aquí está esperando una letra. Si intento escribir dígitos, no lo admite. Una letra, sí.
cuando pierda el foco, abajo se muestra el NIF tal y como lo he introducido. Bien, pues aquí vemos diferentes posibilidades para trabajar con este componente de campo de texto con formato, ¿de acuerdo? Y en el caso de usar máscaras como estamos empleando aquí, pues nos permite controlar datos a la hora de introducirlo y que no cometamos errores. Bien, vamos a ver cómo lo hemos conseguido. Bien, partiendo de nuestra plantilla básica, he quitado componentes que no necesitaba, los botones, en la parte superior solamente le he puesto una etiqueta para que sea como un título. Y lo que he hecho es el componente de campo de texto con formato, lo he ido arrastrando y soltando para que me sirva para cada uno de los ejemplos. Hacedlo vosotros para cada uno de ellos y al lado le ponéis una etiqueta, como yo he ido poniendo, para saber qué estamos introduciendo, ¿de acuerdo? Estos 8 componentes, pues arrastráis 8 campos de texto con formato y 8 etiquetas y las colocáis aquí para ir introduciendo datos. A cada uno de ellos, este lo voy a suprimir, que no nos hace falta, a cada uno de ellos le he cambiado el nombre de la variable. A este le he puesto número, a este número con decimales, a este le he llamado fecha, a la variable, a este componente le he llamado hora, ¿de acuerdo? Simplemente para que, bueno, si tengo que trabajar con ellos, pues que recuerde que estoy introduciendo ahí. Porcentaje, moneda, teléfono y este NIF. Bien. El componente de abajo donde muestro la información se llama mensaje. ¿De acuerdo? ¿Qué he gestionado hoy? Hemos gestionado un evento llamado perder el foco, que significa que cuando yo pincho en él y luego lo abandono el elemento y pincho en otro componente, está perdiendo el foco. Entonces yo gestiono ese evento de forma que responda y haga algo. En este caso, lo que tiene que hacer es, en la parte inferior, en el cuadro de texto llamado mensaje, mostramos el texto del texto que contenga el componente del campo de texto formateado, el que he llamado número, número decimales, fecha, hora, porcentaje, ¿vale? Para cada uno de los componentes he tratado ese evento perder el foco. Y en cada uno de ellos, pues lo que hago es mostrar el mensaje obteniendo el texto que contenga el componente. Bien, esto no tiene dificultad, es decir, cuando pierde el foco, obtener el texto y mostrarlo abajo, veis que es sencillo. Bien, lo que hoy es interesante es cómo, una vez que hemos arrastrado y el componente, cómo le decimos que se comporte para que no tenga decimales, solo 2 decimales, sea fecha. Vaya a ver que es sencillo. Una vez elegido un componente, nos vamos a las propiedades y la más interesante es esta de aquí, la que pone formateador de factoría. Le damos los puntos suspensivos y nos sale un editor de formato. Aquí veis que tengo una serie de categorías, número, fecha, tiempo, tanto por ciento, moneda, máscara. Para el primero, que era números sin decimales, pues he elegido la categoría número y de la categoría número he elegido, por ejemplo, esta que no tiene decimales. Vosotros podéis probar el formato escribiendo aquí, en esto que él pone ejemplo, escribir un dato, le dais al test y veis cómo muestra. Si queréis este formato, este por ejemplo, sería con 2 decimales solo. Este es el que he empleado en el siguiente componente. El que viene por defecto, pues admite hasta 3 decimales. Yo he elegido este de aquí. Solo perdón, para el primero sin decimales. Este de aquí. ¿Vale? El siguiente componente, el número con 2 decimales, pues en esta propiedad del editor de formato he elegido efectivamente el formato de solo 2 decimales. Bueno, estaréis preguntando cómo es esto del formato. La almohadilla, ¿qué significa y qué significa el 0? Bien, la almohadilla se utiliza para los dígitos, ¿de acuerdo? Y el 0, pues para que aparezca al menos ese dígito en la cantidad numérica, ¿de acuerdo? Ahora después en la máscara explicaré otro carácter más que podemos usar para que solo incluya las letras, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del NIF. Pero la almohadilla significa que ahí va a ir un dígito. Y el 0 es que obligatoriamente tiene que aparecer un dígito y en los decimales también.
La fecha. Pues para la fecha hemos visto que tenemos la categoría fecha. Tenemos la fecha por formato por defecto, donde se muestra el mes en inglés con 3 letras, el formato corto, donde el mes queda numérico y el año queda solo con 2 dígitos. Yo he empleado este formato, pero le he añadido para que el año tenga 4 dígitos, las 4 letras de la Y, pero en minúscula. Así. De forma que ahora si yo hago el test, el año queda con 4 dígitos. Para la hora, en el editor de formato, pues he elegido el formato que dice tiempo corto, es decir, solo 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para el minuto. Aquí lo veis. Aunque yo ponga los segundos, se me queda solamente con los minutos. Una cantidad numérica que exprese un porcentaje solo con 2 decimales, pues he elegido esa categoría y he elegido este formato, ¿de acuerdo? Donde veis que yo, cuando hago el test, aunque ponga más decimales, se redondea a solo 2, con el símbolo del tanto por ciento. Para la moneda, tenemos una categoría para ella, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Donde yo he elegido este formato de todos los que hay. Aquí veis, cuando expresemos, aunque pongamos más decimales, solo 2 decimales y el símbolo del euro. El teléfono. Bien, el teléfono es un poquito diferente. En el teléfono, la categoría que elegimos es máscara. La máscara va a actuar como filtro. Y ese filtro he elegido la opción personalizada, custom. Y entonces lo que hago es poner la almohadilla indicando que ahí tiene que haber un dígito y además obligatoriamente un dígito y solo un dígito, que no admita letras ni otros símbolos diferentes, ¿de acuerdo? Si intento introducir presionar otra tecla del teclado, pues va a sonar ese bip que había oído antes. Y le he puesto el guión, esto no es obligatorio, esto es simplemente para visualizarlo. El guión separando cada 3 dígitos. Esto es una opción mía. Bueno. Por último, el NIF, lo que he preparado es, de nuevo, una máscara, pero esta máscara la he personalizado de esta manera. De forma que yo he puesto la letra U. La letra U es la abreviatura de uppercase, es decir, letra mayúscula. Se puede poner la L si queremos que sea la letra en minúscula. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Y he puesto 8 almohadillas para que obligatoriamente yo tengo que escribir 8 dígitos del NIF. Y le he puesto un guión para que me separe la letra del NIF. Esto es una opción. Lo podemos poner a continuación. ¿Vale? Y así, pues, cuando yo lo ponga se queda todo junto. Si ahora lo pruebo para que veáis que el guión ha desaparecido, es decir, que eso era una opción que yo había puesto en la máscara, yo puedo poner aquí 8 dígitos, no puedo poner más, bueno, y aquí obligatoriamente una letra. Y aquí veis cómo ha capturado el NIF, ¿vale? Cuando estoy en este complemento y pierde el foco, me muestra aquí lo que hay. Estupendo, pues eso es todo. Hasta la próxima.